Lunes 2 de agosto, buenos días a todos. Tomo del libro Razones desde la otra orilla, un título atractivo por sí mismo. Su autor, el padre José Luis Martín Descalzo, fue un sacerdote diocesano español, originario de Toledo, que a partir de una gran inclinación a la literatura y la poesía, más un don particular para comunicar, además de escribir teología, novelas, ensayos, poesía, teatro y dramaturgia, se hizo presente en los medios como periodista. Murió muy joven, con 60 años. Lo lloró toda España, producto de una larga enfermedad cardíaca y renal. Esta lo sometió a diálisis durante muchos años, lo que no le impidió seguir escribiendo, interviniendo en la televisión y haciendo publicaciones en la prensa. El pecado de la tristeza. ¿Quién no recuerda, ubiquémonos que nació en el año 30 este hombre, quién no recuerda los años infantiles en los que recitábamos de memoria la lista de los pecados capitales? Los pecados capitales, decíamos, son 7. El primero, soberbia; el segundo, avaricia; el tercero, lujuria; el cuarto, ira; el quinto, gula; el sexto, envidia; el séptimo, pereza. La verdad es que no sabíamos muy bien qué significaba cada una de esas palabras, y menos aún que fuera ese apetito desordenado con el que a continuación las definíamos. Lo que yo no sabía entonces, y acaba de descubrírmelo un gran amigo, José María García Escudero, dice el autor de este artículo, es que los catecismos primitivos, los pecados capitales eran 8, porque añadían al final el pecado de la tristeza, y que fue San Gregorio Magno quien vio, como si fuera él mismo, el de la tristeza al de la pereza, con lo que ese entristecimiento quedó fuera de la tabla de los capitales. Y la verdad, pienso yo, es que fue una gran pena, una mala jugada de San Gregorio, porque buena falta les hace a todos los hombres, varones y mujeres, y especialmente a los cristianos, que les recuerden que la tristeza no solo es un error, sino también un verdadero pecado. Es necesario aclarar que no es lo mismo tristeza que dolor y sangre en el alma. Bastante tiene el que sufre con sufrir para que encima le digamos que eso es pecado. Y tampoco estoy hablando de esas ráfagas de tristeza que cruzan alguna vez incluso por las almas más santas y felices. Quien no conozca esas horas oscuras, poco sabe de la vida. Y quien no acepte que a veces son inevitables, es por no ser muy comprensivo. La tristeza a la que yo me refiero como pecaminoso es la terca, esa especie de masoquismo en ver el mundo como pura oscuridad y sobre todo el olvidarse que incluso en medio de la noche Dios sigue amando al hombre. Cristo lo explicó muy bien en el Huerto de los Olivos. Allí dicen los evangelistas, Cristo confesó que estaba triste hasta la muerte. Y lógicamente, si Cristo, que era impecable, conoció hasta el fondo la tristeza, es que no toda tristeza es pecaminosa. Pero es que Cristo, aún en esa cima de amargura, no olvidó nunca que la voluntad de su Padre, y por tanto la alegría, estaba detrás de la tapia oscura del dolor. La tristeza mala es, pues, la de quien se entrega a la tristeza, quien se rinde a ella, en el fondo por falta de coraje e incluso por comodidad. Séneca explicó muy bien que la tristeza, aun cuando esté justificada, muchas veces es solo pereza, ya que nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Pero es que de veras puede combatirse la tristeza. Desde luego, un refrán chino lo explicaba muy bien. No puedes evitar que el pájaro de tu tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Efectivamente, a uno pueden darle disgustos, pero en definitiva siempre es libre de tomarlos o no, y de tomarlos con mayor o menor coraje y entereza, de modo que no acaben entenebreciendo nuestra alma. Y es que no hay bruma que a la corta o a la larga no sea desgarrada por el sol. Para quien no cierra los ojos voluntariamente, claro. Por otro lado, toda tristeza puede ser compartida y por tanto dividida entre dos o destruida por dos. Cierto que el egoísmo de nuestro tiempo suele olvidar demasiado aquella obra de misericordia que era consolar al triste, pero también lo es que hay personas
que por timidez o por lo que se les ocurra, prefieren encerrarse a sufrir solos antes que abrir el alma a los demás. Y eso sí que es un gran error. Qué hermoso, en cambio, el oficio de consolar y alegrar a los demás. Los santos lo sabían muy bien. San Juan de la Cruz, aquel compañero de Santa Teresa en la Reforma del Carmelo, a quien muchos pintaron como un hombre adusto, solitario, era al contrario un magnífico pacificador de las almas. Una de las normas de conducta que se imponía cuando era superior de algún convento era la de que jamás el súbdito saliera de su habitación entristecido. Y se sabe que cuando veía a algún fraile melancólico, lo tomaba de la mano, lo llevaba al campo y comenzaba a hablarle de la hermosura del mundo, la belleza de la hierba, las flores, la alegría de la creación, hasta que veía aflorar en sus labios una sonrisa. Y la alegría puede coexistir con el dolor. Giovanni Papini, gran autor, lo explicó con el ejemplo de en su precioso libro La felicidad del infeliz, en una de cuyas páginas escribe: he perdido el uso de las piernas, de los brazos, de la mano. He llegado a estar casi ciego y casi mudo, pero no hay que tener en menos estima lo que aún me queda, que es mucho y mejor. Siempre tengo todavía la alegría de los otros dones que Dios me ha dado. Tengo sobre todo la fe. Sí, la ayuda de Dios, el coraje y la fe son suficientes para desterrar toda tristeza. Y si encima contamos con amigos o familiares a quienes querer y que nos quieran, miel sobre hojuelas, expresión española. Porque seguramente es cierto aquello que solía repetir Léon Blois, un gran converso francés: la única verdadera tristeza es la de no ser santos. Y si a alguien le asusta esta palabra, que diga que la única tristeza es la de no amar. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias, estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Señor, esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso y también a sus seres queridos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios lo quiere.